Me llamaban el niño de papel. No porque fuera frágil, aunque lo era, sino porque mi existencia entera parecía confinada a los archivos que se acumulaban en una oficina gris del servicio social. Mi nombre era Elías, pero esa era solo la primera palabra en una pila de documentos que detallaban mis fracasos: fracaso de los padres biológicos en cuidarme, fracaso del sistema en encontrarme un hogar, fracaso mío en ser el tipo de niño que una familia querría conservar. Crecí en el orfanato de San Judas, un edificio de ladrillo lúgubre que olía a desinfectante y a esperanzas marchitas. Allí aprendí las reglas no escritas de la supervivencia: no destaques demasiado, no pidas demasiado, no sientas demasiado. Los otros niños formaban y rompían alianzas con la ferocidad de pequeños señores de la guerra luchando por un territorio emocional del tamaño de un colchón. Yo me mantenía al margen. Mi único refugio eran las palabras. La señora Inés, la bibliotecaria del colegio público al que asistíamos, me dejaba quedarme después de clases. Era una mujer menuda con gafas gruesas que magnificaban sus ojos amables. Ella no me compadecía, me daba libros. Me dio a Verne y a Salgari, a Dickens y a Poe. En sus páginas, yo no era Elías, el huérfano número 734. Era un capitán de barco, un detective, un aventurero. Las palabras me dieron mundos que nadie me podía quitar. Escribía en secreto, en cuadernos robados de los suministros de la escuela, llenando página tras página con historias de niños que encontraban dragones, descubrían islas secretas o, la fantasía más audaz de todas, encontraban una familia que los amaba por lo que eran. A los 12 años, ocurrió el milagro, o lo que entonces confundí con uno. Se llamaban los Méndez. Roberto y Clara. Llegaron al orfanato con sonrisas ensayadas y ropa cara que parecía fuera de lugar en nuestro mundo de desgastes y remiendos. Tenían un hijo biológico, Mateo, un año mayor que yo, con una mirada de perpetuo aburrimiento. Me eligieron a mí. No entendía por qué. No era el más guapo, ni el más atlético, ni el más sociable. El director del orfanato, un hombre cansado llamado señor Guzmán, me dijo que estaban impresionados con mis profundidades. Más tarde entendería lo que eso significaba. El primer mes en su casa fue como vivir en una película. Tenía mi propia habitación con una ventana que daba a un jardín. Comíamos en una mesa de madera maciza, no en los bancos de formica del comedor. Clara me compró ropa nueva, ropa que no había sido usada por media docena de niños antes que yo. Roberto me llevaba a partidos de fútbol, tratando de forjar una conexión padre-hijo sacada de un manual. Pero había algo extraño. Un vacío. Sus preguntas no eran sobre mis gustos o mis sueños, eran sobre mi pasado. ¿Cómo te sentías exactamente cuando te dejaron aquí?, preguntaba Clara con una curiosidad casi clínica mientras revolvía la cena. ¿Alguna vez soñaste con tus padres biológicos?, inquiría Roberto, tomando notas mentales que yo casi podía ver formándose sobre su cabeza. Mateo era abiertamente hostil. Se burlaba de mi ropa vieja que aún guardaba, de mi forma de comer como si la comida fuera a desaparecer, de mi silencio. Bicho raro, siseaba cuando sus padres no escuchaban. Nunca serás uno de nosotros. Yo aguantaba. El precio de una familia, pensaba, era alto. Un día, Clara encontró mis cuadernos. No se enfadó. Al contrario, sus ojos brillaron con una emoción que me inquietó. Roberto, ven a ver esto, llamó. Le mostraron mis historias a todo el mundo. A sus amigos en las cenas, a sus familiares en las reuniones. Es tan terapéutico para él, decían. Usa la escritura para procesar su trauma. No estaban leyendo mis historias, estaban leyendo mi dolor. Se convirtieron en los padres perfectos, los salvadores del niño roto y poético. Su estatus social en su círculo de amigos adinerados y caritativos se disparó. La narrativa era perfecta,
la pareja compasiva que no solo abre su hogar, sino también el alma torturada de un huérfano a través del arte. Yo era su proyecto. Su obra maestra de caridad. Descubrí su verdadero plan por accidente. Estaba buscando un libro en el estudio de Roberto y encontré un borrador. El título era Nuestro ángel de papel, adoptando el dolor. Era un libro de memorias. Escrito por ellos. Estaba lleno de anécdotas sentimentales y reflexiones profundas sobre el sistema de acogida, todo ello centrado en su viaje para sanarme. Peor aún, contenía pasajes enteros, frases, metáforas, que habían sido arrancadas directamente de mis cuadernos privados. Mis palabras, mis miedos más profundos, mis pequeñas esperanzas secretas, habían sido plagiadas y empaquetadas para el consumo público. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No me estaban adoptando a mí, estaban adoptando mi historia. La confrontación fue silenciosa y brutal. Entré en el salón, con el manuscrito en mis manos temblorosas. No grité. No lloré. Simplemente lo puse sobre la mesa de café. ¿Qué es esto?, pregunté, y mi voz sonó extraña, ajena. Clara intentó sonreír, pero el gesto se quebró. Elías, cariño, queríamos contártelo. Es una forma de ayudar a otros niños como tú, de crear conciencia. Roberto adoptó un tono paternalista. Pensamos que te enorgullecería. Tu historia puede inspirar a tanta gente. No es mi historia, dije, la voz un poco más firme. Son mis palabras. Y no les di permiso. La máscara se cayó. La cara de Roberto se endureció. No seas desagradecido, Elías. Te hemos dado todo. Esta casa, esta vida. Un poco de inspiración es lo mínimo que podías ofrecernos. Fue entonces cuando lo supe. No había amor allí. Solo transacción. Yo era la materia prima para su ambición. Esa noche, me encerré en mi habitación. Escuché sus susurros enfadados a través de la puerta. A la mañana siguiente, todo había cambiado. El calor artificial se había evaporado. Me hablaban con una frialdad cortante. Me ignoraban. Mateo se volvió aún más cruel, sintiendo la cambio en el poder. 2 semanas después, el señor Guzmán vino a la casa. Los Méndez, con rostros compungidos, le explicaron que yo era demasiado difícil, que tenía problemas de apego profundos y que, lamentablemente, no era una buena opción para su familia. Dijeron que mi comportamiento de confrontación demostraba que no estaba listo para ser amado. Usaron mi reacción a su traición como justificación para abandonarme. Mientras recogía mis pocas pertenencias, mis cuadernos y la ropa nueva que de repente se sentía como un disfraz, vi el manuscrito de su libro todavía sobre el escritorio de Roberto. Habían subrayado un nuevo subtítulo, Cuando el amor no es suficiente. Regresé a San Judas. El olor a desinfectante no había cambiado. Pero yo sí. El niño de papel había sido doblado, arrugado y desechado. Pero el papel, si se trata con cuidado, puede afilarse. Y yo ya no era frágil. Era una hoja con un borde cortante. En el orfanato, ya nadie intentaba hablarme de familias. Me convertí en una especie de leyenda urbana, el niño que casi lo consigue y fue devuelto. Los otros me evitaban, como si mi mala suerte fuera contagiosa. Ya no me importaba. El silencio se convirtió en mi armadura. Dejé de hablar, casi por completo. Mis respuestas eran monosílabos. Mi comunicación con el mundo exterior se redujo al mínimo necesario para sobrevivir. Pero en mi interior, las palabras rugían. Llené docenas de cuadernos más, no con fantasías, sino con la verdad. Escribí cada detalle de mi tiempo con los Méndez. Cada pregunta clínica, cada sonrisa falsa, cada susurro condescendiente.
Documenté las frases exactas que robaron, justaponiéndolas con las páginas originales de mis diarios. Era un ejercicio de exorcismo, de preservar mi propia cordura. Mi escritura cambió. Perdió su inocencia. Se volvió precisa, incisiva, afilada como un bisturí. No buscaba la belleza, buscaba la verdad desnuda y brutal. El sistema me dio por perdido. A los 16, era demasiado viejo, demasiado callado, demasiado dañado para el mercado de la adopción. Me trasladaron a un hogar de grupo para adolescentes a punto de salir del sistema. Era un lugar sin alma, una sala de espera para una vida que nadie nos había enseñado a vivir. Allí conocí a Ricardo. No era un trabajador social, sino un terapeuta contratado a tiempo parcial, un hombre de unos 50 años con la derrota grabada en la cara. La mayoría de los chicos lo ignoraban. Yo también, al principio. Pero él era persistente de una manera tranquila. No me hacía preguntas sobre mis sentimientos. Me preguntaba sobre los libros que siempre llevaba conmigo. Un día, me vio escribiendo. No pidió leerlo. Simplemente dijo, las palabras tienen poder, chico. Pueden construir mundos o quemarlos hasta los cimientos. Elige bien tu fuego. Esa frase se quedó conmigo. Por primera vez, alguien no veía mi escritura como un síntoma de trauma, sino como una herramienta de poder. Empecé a hablar con él, poco a poco. Le conté fragmentos de mi historia, no la versión de los Méndez, sino la mía. Él escuchaba, asintiendo lentamente. Unas semanas antes de que cumpliera los 18 y fuera oficialmente expulsado al mundo, me dio un sobre. Dentro había un recorte de periódico. Era un anuncio del próximo lanzamiento de nuestro ángel de papel de Roberto y Clara Méndez. Había una foto de ellos, sonriendo, abrazados. El artículo los elogiaba como santos modernos. Lo sé, dijo Ricardo en voz baja, viendo la ira helada en mi rostro. Vi su expediente cuando volviste. Leí sus informes. Nunca me cuadró. Son buenos vendiendo una historia. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. No estaba loco. Alguien más lo veía. No puedes luchar contra ellos a través del sistema, continuó Ricardo, como si leyera mi mente. El sistema los ama. Aman las historias de éxito, incluso si son falsas. Tienes que luchar contra ellos en su propio terreno. Con una historia mejor. Una historia más verdadera. A los 18 años, salí del hogar de grupo con una mochila, $200 que el Estado me dio y una caja llena de cuadernos. La libertad era aterradora. Conseguí un trabajo fregando platos en un restaurante abierto toda la noche. Alquilé una habitación del tamaño de un armario en una pensión decrépita. Mi vida era un ciclo agotador de grasa, jabón y soledad. Pero cada noche, después de mi turno, me sentaba bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda y escribía. No era terapia. Era la construcción de un arma. Organicé mis cuadernos, transcribí todo a un viejo ordenador portátil que compré de segunda mano. Construí una narrativa, no de un niño víctima, sino de un testigo. Mi libro no sería una memoria llorosa. Sería una acusación. Lo titulé El ladrón de historias. Durante 2 años, viví así. Ahorré cada centavo. Comí fideos instantáneos y pan duro. Mi único lujo era el café para mantenerme despierto y seguir escribiendo. Leí libros sobre derecho editorial, sobre difamación, sobre cómo construir un caso. Me eduqué. Mientras tanto, el libro de los Méndez fue un éxito modesto pero respetado en ciertos círculos. Ganaron un pequeño premio local de literatura de no ficción. Daban charlas en clubes de lectura y organizaciones benéficas, siempre con sus rostros serios y compasivos. Hablaban de Elías, nunca usaban mi nombre real en público, por supuesto,
por respeto a mi privacidad, como un alma perdida a la que intentaron salvar. Cada artículo que leía sobre ellos, cada entrevista que veía en línea, añadía más combustible a mi fuego frío. No era odio lo que sentía. Era algo más puro, más enfocado. Era la necesidad de corregir el registro. De reclamar la única cosa que era verdaderamente mía, mi propia vida, mi propia voz. Un día, Ricardo me encontró. Se había jubilado. Me vio saliendo de la biblioteca pública. Sabía que te encontraría aquí, dijo con una sonrisa cansada. Le conté sobre mi proyecto. Escuchó atentamente y luego me dio la pieza final que necesitaba. No vayas a su editor, me aconsejó. Tienen una inversión en la mentira de los Méndez. La protegerán. Necesitas a alguien que ame exponer las mentiras más que nada. Me dio el nombre de una periodista de investigación, una mujer llamada Sofía Navarro, conocida por su trabajo implacable y su desprecio por los fraudes y los hipócritas. Ella no publica libros, dijo Ricardo. Publica la verdad. Y a veces, eso es más poderoso. Pasé el mes siguiente preparando mi paquete. No solo el manuscrito de El ladrón de historias. Incluí copias escaneadas de las páginas originales de mis cuadernos de la infancia. Hice una tabla de 2 columnas, en una, mis palabras originales, en la otra, las versiones plagiadas del libro de los Méndez. Incluí una cronología detallada, con fechas, lugares y conversaciones específicas. Era irrefutable. No era la súplica de una víctima. Era la evidencia de un fiscal. Envié el paquete al correo de la oficina de Sofía Navarro, sin remitente. Solo una nota que decía, a veces, los ángeles de papel tienen sus propias historias que contar. Y luego, esperé. La espera fue la parte más difícil. Cada día, el silencio era un peso. Seguí fregando platos, viviendo en mi pequeña habitación, pero ahora había una corriente de anticipación bajo la superficie de mi vida monótona. Me preguntaba si había sido una estupidez. Si mi paquete había terminado en la basura, descartado como el desvarío de un loco. ¿Quién era yo, después de todo? Un ex huérfano, un lavaplatos. ¿Quiénes eran ellos? Pilares respetados de su comunidad. El poder estaba desequilibrado. Pero Ricardo tenía razón. Algunas personas no se preocupan por el poder. Se preocupan por la verdad. 3 semanas después de enviar el paquete, recibí un correo electrónico en la cuenta anónima que había creado. El remitente era Sofía Navarro. El mensaje era corto: tengo su paquete. No se mueva de la ciudad. Llámeme. Mi corazón martilleó contra mis costillas. La llamé desde un teléfono público. Su voz era exactamente como la había imaginado, nítida, sin rodeos, con un borde de acero. No me trató con lástima. Me interrogó. Me hizo preguntas durante 1 hora, verificando detalles, buscando inconsistencias. Respondía todo con la claridad que me habían dado años de repetir los hechos en mi cabeza. Al final, hubo una pausa. Señor Elías, dijo, usando mi nombre real por primera vez. Esto es más que un plagio. Esto es un secuestro del alma. Vamos a publicar esto. Pero no como un libro. Como la portada de la revista dominical nacional. En 2 semanas. Justo a tiempo para los premios nacionales de humanitarismo, para los que he oído que los Méndez están nominados. Colgué el teléfono y me apoyé contra la pared de la cabina telefónica, el aire saliendo de mis pulmones en un silbido. No sentí euforia. Sentí una calma profunda y resonante. El engranaje de la justicia, lento y oxidado, finalmente había comenzado a girar. Las 2 semanas siguientes pasaron en un desenfoque. Sofía y su equipo trabajaron con una eficiencia aterradora. Verificaron los registros del orfanato.
Hablaron con un Ricardo anónimo. Incluso encontraron a un par de antiguos amigos de los Méndez que se habían distanciado de ellos, sintiendo que algo en su historia de salvación no encajaba. La noche antes de que saliera el artículo, no pude dormir. No por ansiedad, sino por una extraña sensación de cierre. Era como si el niño de 12 años que fui, el que se paró en el estudio de Roberto con el manuscrito en la mano, finalmente pudiera descansar. El domingo por la mañana, caminé hasta un kiosco y compré la revista. Allí estaba. En la portada. Una foto sombría de la puerta del orfanato de San Judas. El titular, en letras grandes y audaces, decía: El ángel de papel responde, la verdadera historia detrás del libro de caridad del año. El artículo era una obra maestra de demolición. Sofía no solo expuso el plagio, sino que tejió una narrativa devastadora sobre la explotación emocional. Usó mis propias palabras, esta vez atribuidas a mí, para pintar un cuadro de una esperanza cínicamente manipulada y una traición calculada. Citó a expertos en ética y psicología infantil. La nominación de los Méndez al premio fue mencionada como la ironía final y amarga. La reacción fue inmediata y sísmica. La historia se volvió viral. En las redes sociales, el hashtag #ladrón de historias fue tendencia. Las librerías empezaron a retirar nuestro ángel de papel de sus estantes. El editor emitió un comunicado apresurado, anunciando que investigarían las acusaciones y suspenderían la distribución del libro. El comité del premio humanitario retiró su nominación en cuestión de horas. Los Méndez intentaron defenderse. Dieron una entrevista televisiva en la que Clara lloró y Roberto habló con indignación sobre un joven problemático y vengativo que estaba reescribiendo la historia. Pero su actuación parecía hueca y desesperada. La evidencia de Sofía era demasiado sólida, mis palabras demasiado crudas y reales. Su caída fue tan rápida y completa como su ascenso había sido calculado. Fueron condenados en el tribunal de la opinión pública, su reputación destrozada por las mismas herramientas de narrativa que habían intentado usar como arma. Ya no eran los santos. Eran los villanos. Unas semanas después, una pequeña editorial independiente se puso en contacto conmigo. Querían publicar El ladrón de historias. Acepté. El libro salió 6 meses después. No fue un bestseller, pero encontró su público. Recibí cartas y correos electrónicos de otros exniños de acogida, de personas que se habían sentido invisibles, de cualquiera que alguna vez hubiera sentido que su historia les había sido arrebatada. Me decían que mis palabras les habían dado voz. No volví a ver a los Méndez. Escuché que se mudaron, que vendieron su casa y se fueron a otra ciudad para escapar de la vergüenza. Mateo, supongo, tuvo que aprender a vivir sin el escudo de la superioridad de sus padres. Su destino ya no me importaba. Mi venganza nunca fue sobre destruirlos, fue sobre reconstruirme a mí mismo. Hoy, ya no friego platos. Escribo. Tengo un pequeño apartamento con una estantería llena de libros, tanto los que he leído como los que he escrito. A veces, voy a lecturas en bibliotecas y centros comunitarios. Miro las caras del público, gente de todas las edades y orígenes, y veo una conexión. No son mi familia en el sentido tradicional. No compartimos sangre ni un techo. Compartimos algo más profundo, una comprensión. Escuchan mi historia, la mía de verdad, y en ella, encuentran ecos de las suyas. Me tomó mucho tiempo darme cuenta, pero finalmente lo entendí. Los Méndez, el sistema, todos se equivocaron. No necesitaba que me adoptaran para tener una familia. Ya la tenía. La había estado construyendo todo el tiempo, palabra por palabra, página por página. Mi nombre es Elías. Y finalmente, soy el autor de mi propia vida.